Bueno, chicos, pues muy buenos días. Gracias por estar presentes en la clase del día de hoy. Vamos a estar trabajando con el tema de conflictos. De hecho, ahorita pues vamos a tener porque el siguiente tema también habla acerca de conflictos, nada más que habla acerca de la resolución. Y ya ahorita nos vamos a enfocar un poquito acerca de qué es un conflicto, cuáles son las características, qué tipos de conflictos hay, y ya a partir de esto vamos a tener la pauta para poder conocer lo que vamos a trabajar la siguiente semana. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con lo que son conflictos respecto a la materia de inteligencia emocional y manejo nuevamente de conflictos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Bueno, el objetivo de esta sesión es que nosotros podamos identificar el término de conflictos, así como la importancia que tiene para la ingeniería en sistemas computacionales. No el hecho de que, pues estoy en un conflicto y así va a ser, no, sino cómo voy a poder solucionar dicho conflicto ante una situación. Y esto está muy relacionado con el tema anterior, que es la comunicación asertiva, donde les platicaba acerca de la asertividad y cómo debíamos de comunicarnos, la congruencia que debe de haber entre lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy actuando, ¿sí? Y bueno, vamos a iniciar con lo que es conflicto, y para esto nos dice que lo primero que debemos de ser muy, muy conscientes es que los conflictos forman parte de nuestra vida. Entonces, no es de que pues, digamos, pues yo evito los conflictos. Sí, a lo mejor evitas las confrontaciones con otras personas, pero como tal, los conflictos existen, hay problemas que ya están y que simplemente van surgiendo. El conflicto no lo debemos de ver como un hecho negativo que hay que eliminarlo, que hay que quitarlo, sino tenemos que verlo como un espacio para poder dialogar, para poder consensar, para poder dar una pauta de evolución y desarrollo. Entonces, en esto nos dice aquí, inclusive con negritas, una sociedad sin conflicto permanecería estancada porque nunca evolucionaría. Y es por ello la importancia de no tanto el evitar los conflictos, sino cómo manejar esos conflictos para darle un uso constructivo y un uso positivo, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito grupal o individual. Y bueno, de esa manera el conflicto puede ser una parte del combustible, perdón, que permite poner en práctica la maquinaria social. Y tenemos aquí lo que son los conceptos de conflicto. De hecho, tenemos primero tres conceptos distintos, bueno, de tres distintas fuentes. El primero es que el conflicto es toda actividad en que un hombre lucha contra otro por algún objetivo, es decir, para alcanzar una meta. En el segundo, toda situación social o proceso en que dos o más entidades sociales están relacionadas, por lo menos una forma de relación psicológica antagonista o al menos una forma de interacción antagónica. Entonces aquí nos habla un poquito del conflicto dentro del ámbito social. Y ya en el tercer concepto tenemos que cuando no existen convenciones para controlar el comportamiento instrumental en una situación competitiva. Entonces, cuando no llega a existir el conflicto, realmente no se da lo que es la competencia. Es por ello que el conflicto lo tenemos que ver como una parte importante de nuestra vida, que nos permite pues saber qué hacer ante una circunstancia determinada. Y bueno, para que nosotros podamos decir, esto sí es un conflicto o no es un conflicto, lo importante es de que debe de reunir ciertas características. El primero es una interacción entre dos o más participantes, pudiendo ser personas, pudiendo ser grupos, ya sea pequeños o grandes. También tenemos el predominio de las interacciones antagónicas, es decir, de aquellas personas que no son la principal, pero que también forman parte de ese conflicto. Después de eso tenemos la intencionalidad, que en este aspecto nos hace mención a lo que es el tratar de perjudicar a la otra persona
O bien, pues atribuirle algo, ¿no? Que tenga la intención de, bueno, yo, si salgo victorioso de este conflicto, me voy a beneficiar de esta manera, pero al beneficiarme, pues voy a meter en dificultades a la otra persona. Y también tiene la característica de que tiene una utilización directa o indirecta de poder, así como la ineficacia normativa. Entonces, estos son algunos de los, primero de los conceptos del conflicto y después de las características que debe de tener todo conflicto. Ahora, vamos a ver, perdón, cómo es que se clasifican los conflictos. Primero tenemos los conflictos reales, que nos dice que son situaciones donde se oponen dos ideas o sentimientos diametralmente opuestas y que detonan en una batalla entre dos o muchas más personas. Entonces aquí, dentro de este conflicto real, lo importante es que nosotros podamos pues imponer una idea y que la tengamos que defender a toda costa. Entonces a eso se refiere un conflicto real. Un conflicto irreal, por el contrario, son aquellos conflictos que surgen a raíz de un malentendido, que no necesariamente son porque una persona le dijo a otra, sino porque a veces, pues otra persona, es decir, un tercero, llega a escuchar algo, va y le comenta a esa persona, y es como se da este conflicto irreal, donde no es directo. Ya en el conflicto inventado, pues como lo dice su nombre, surge también de un malentendido, pero este es provocado de una manera intencionada, cuando la otra persona quiere meter en conflicto a una o varias personas. Entonces inventa algo, imagina, crea una atmósfera de tensión y de enfado para que de esa manera se puedan dar este conflicto. También tenemos las características del conflicto como tal. Decíamos desde un inicio, el conflicto es un proceso natural, es algo que surge, vivimos con él y no tenemos que verlo como un aspecto negativo. Y bueno, aquí nos dice que el conflicto involucra un problema de poder y este tema resulta muy evidente, ya que siempre va a existir dentro de un conflicto una parte que tenga ventajas y otra que no tenga tantas ventajas. Entonces, siempre que estamos en un conflicto debemos de saber que forzosamente una persona, por decirlo de alguna forma coloquial, va a tener o la balanza se va a inclinar hacia él o hacia ella. También otra característica fundamental del conflicto es la intervención de dos o más personas. Cuando se habla de los sujetos que intervienen en el conflicto, no solo se debe presumir que los conflictos son interpersonales, es decir, con los demás, sino que también intervienen en estos grupos, organizaciones, comunidades y demás. Y por ejemplo, nos damos cuenta cuando son las marchas, nos damos cuenta cuando hacen las manifestaciones, que en este aspecto pues normalmente pues surgen de muchas más personas que no son directamente las que tuvieron el problema, simplemente se unen a la causa que se está presentando. Otro aspecto también fundamental del conflicto es que un conflicto no necesariamente es un problema central. Aquí se le puede considerar como una forma o una parte objetiva y otra subjetiva. Normalmente en los conflictos, cuando se llega a dar esta confrontación, es un poquito por lo que yo estaba pensando, por lo que yo estaba creyendo y la otra parte por lo que es. Entonces, a veces nos vamos a imaginar, estoy en la escuela y de pronto llega un compañero y hace un comentario y yo me siento ofendida. Entonces ahí es una parte subjetiva. Igual y no me estaba diciendo nada a mí, pero pues yo sentí que lo decía por mí y por lo tanto, pues me ofendí. Hay una disculpa. Y bueno, también tenemos
como característica que un conflicto siempre es visible, es decir, es evidente, lo podemos observar, lo podemos palpar casi casi y se debe de caracterizar. Entonces, esto es las características de un conflicto que les mencionaba, no es que lo veamos como algo negativo, porque cuando nos confrontamos a otra persona y ese conflicto se convierte en algo constructivo, obviamente aprendemos. Aprendemos que no siempre es lo que yo diga, aprendemos que existen más personas y que hay una diversidad de pensamiento, de sentimientos y que yo debo de aceptar también esa parte y no solamente imponer lo que quiero. Entonces, a eso se refiere precisamente lo del conflicto. Ahora, ¿cómo podemos solucionar un conflicto? Bueno, como individuos tenemos ciertas necesidades, tenemos ciertos gustos, tenemos ciertos puntos de vista y valores que pues son distintos, lo que les decía hace un momento, cada uno pues es distinto. Aunque a lo mejor pudiéramos imaginar que compartimos una necesidad, dos o más personas o un valor, al final cada uno pues es completamente distinto. Al haber esta distinción, estas diferencias, es cuando encontramos el conflicto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quería salir a comprar, estaba yo en la universidad y yo quería salir a comprar algo y mi compañero o compañera quería ir a lo que es la cafetería. Entonces ahí es cuando ya entramos en un conflicto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Entonces es de ahí la importancia de que en los conflictos se llegue a un consenso donde la otra persona pues pueda poner un poco de su parte y yo también. Pasa lo mismo cuando estamos en el ámbito laboral. Y en el ámbito laboral estoy en un proyecto, estoy trabajando con el proyecto que nos solicitaron, pero normalmente los proyectos no son en individual, sino son en grupal. Entonces, al haber tantas personas que pueden opinar, que piensan, que sienten de manera distinta, obviamente puede que si nosotros damos mucha pauta a que se hable, pues el proyecto se atrase. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos identificar pues cuáles son nuestros alcances y hasta dónde podemos mediar, ¿no? Es decir, hasta dónde yo puedo ceder de acuerdo a mi idea, de acuerdo a mi pensamiento y no cerrarme a simplemente lo que yo diga y lo que yo quiero. Ahora, aunque hay muchísimos autores que establecen, pues como tal, dicen, pues miren, estos son los pasos para solucionar un conflicto o estas son las etapas de la resolución de un conflicto, pero bueno, al final creo que a pesar de que ahorita vamos a ver unos pasos, unas etapas, cada uno sabe a lo que se enfrenta y cómo lo ha podido solucionar. Primero, todo conflicto tiene una etapa que es el inicio. Después una etapa que es la definición del conflicto, la formulación de las alternativas de solución y la confirmación del acuerdo y compromiso. Estas son las 4 etapas que se deben de llevar a cabo para solucionar un conflicto. De acuerdo a un autor, pero recuerden que pues aquí creo que la práctica es lo que nos dice cómo podemos solucionarlo. Lo que sí creo es de que primero tenemos el problema, después tenemos muchas alternativas de solución que pone la otra persona y nosotros, y ya después llegamos a un consenso o bien a un acuerdo. Entonces creo que en estas pautas pues va a relacionar. Ahora, en el cómo evitar, ajá, en el cómo evitar un conflicto, bueno, ¿cómo podemos evitar un conflicto? Lo podemos evitar mediante la meditación. Entonces, la meditación nos permite ser personas mucho más tranquilas, nos permite ser personas que estamos más conectados precisamente con nuestro interior, con nuestras emociones, y es por ello la importancia de la meditación. Pero a lo mejor la meditación como la conocemos, como el yoga o así ya muy formal. Podemos meditar inclusive sin estar haciendo algún tipo de posición, simplemente como esa concentración de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando en ese momento y que eso me permita conectarme con mi yo interno para poder saber cuáles son mis limitaciones y cuáles son los alcances, porque a veces desconocemos cuáles son nuestros alcances. No sé si les haya pasado que de pronto
hacen algo, reaccionan de una manera que jamás imaginaron que fueran a reaccionar así. A lo mejor, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hay una persona muy tranquila y un día de tanto que le estuvieron diciendo de cosas, fastidiando X, pues agarró y en lugar de gritarlo, decirle, pues lo agarró a golpes. Entonces aquí es cuando a veces nosotros llegamos a decir, híjole, yo no sabía que era capaz de hacer eso, pero lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desconocía cuáles eran mis alcances y es por ello que no me pude medir respecto a mi reacción. Entonces, aquí lo importante es de que dentro de la meditación nosotros podamos trabajar con lo que es la existencia de un acuerdo. Siempre va a haber dos partes, siempre tenemos que mediar, siempre tenemos que solucionar y llegar a donde se afecte menos a las personas. También tenemos que tener una capacidad para transigir. También la meditación debe verse o debe de versar de manera transigible, perdón, y debe de tener la voluntad para participar en el proceso. Es decir, nadie les puede obligar de que, pues miren, como ahorita les estoy diciendo, la meditación es importante, pero no es como que les diga, a partir de mañana van a meditar, porque esto es una iniciativa propia, ¿no? Bueno, otro aspecto es que la siguiente semana vamos a estar trabajando precisamente con lo que es el manejo de conflictos. Y en el manejo de conflictos, ahora sí vamos a ver las etapas que venían aquí. A ver, permítanme. Estas. Estas son las etapas que vamos a estar revisando ya de manera muy, muy detallada. Entonces, vamos nada más a responder la pregunta: ¿para qué me sirve conocer qué es un conflicto y cómo se soluciona? Ahí está la pregunta, ya la puse en el chat para que puedan ir respondiendo. Recuerden que tiene que aparecer su, perdón, tiene que aparecer su nombre completo y la respuesta a esta pregunta, por favor. Entonces, ¿para qué creen que nos sirva conocer este tema? Porque luego a veces decimos, ay, pues lo estamos viviendo porque pues es lo que nos están pidiendo, pero como tal yo no le veo una utilidad. Entonces vamos a reflexionar para qué nos está sirviendo ver este tema, para qué nos sirve el conocer qué es un conflicto y también para verlo como una parte natural, porque les digo que si yo lo veo como, el conflicto es un problema que tengo que evitar y entonces ando por la vida y que si dicen rojo yo voy a decir rojo y si dicen amarillo yo es amarillo. No, el conflicto tampoco es la confrontación, no es algo negativo. Simplemente tú tienes que decir que si te gusta y que no te gusta. Y si de pronto algo no es de tu agrado, es válido también decir, sabes qué, mira, no me gusta esta parte, yo no lo quiero hacer de esa manera y es completamente válido. Ahora, ¿qué vamos a trabajar esta semana? Bueno, esta semana nosotros vamos a trabajar precisamente con lo que es un esquema libre. Entonces vamos a poner los 6 apartados que ahorita mencionamos. Desde la diapositiva 1 hasta la diapositiva número 6 es como va a venir en nuestro esquema. El esquema es libre, es decir, el que ustedes quieran. Puede ser un mapa conceptual, una red semántica, un cuadro sinóptico o el que ustedes quieran. Recuerden que siempre va en jerarquía, eso es lo importante. Nuestro tema es el conflicto y de ahí se desprende pues el concepto, las características y todo lo que ahorita estuvimos platicando, ¿vale? Siempre al final vamos a poner nuestra inferencia. Recuerden que es esa conclusión muy breve, un párrafo de unas 3 a 5 líneas, donde se engloba la importancia, en este caso, del conflicto en nuestra vida diaria. Y bueno, también les voy a pedir mucho su apoyo para que suban la foto de la participación. Aquí vamos a ignorar porque no nos están pidiendo este tipo de fotos, pero sí la de la participación de ahorita. Recuerden que va a contar aquellos compañeros que no pudieron estar presentes por cualquier tipo de razón, pues lo van a poder consultar directamente en YouTube. Obviamente tiene menor calificación. Y recuerden que este parcial va a ser un parcial muy, muy
corto para nosotros y por ello pues nada más vamos a tener yo creo que unas 3 actividades. Ya llevamos la de la semana pasada, que fue el folleto, si no mal recuerdo. Esta semana es un esquema y ya tenemos la siguiente para poder hacer ya nuestro proyecto final, que va a ser nuestro como tipo examen. Y eso sería prácticamente todo lo que vamos a estar trabajando. No sé si tengan alguna duda hasta este momento. Una disculpa por mi tono de voz, pero es que de verdad que me duele horrores mi garganta y aparte ando como toda con un papel higiénico al lado. Pero no sé si haya dudas hasta este momento. No, me ha estado bastante claro. Perfecto, muchas gracias, Erika. Bueno, no se les vaya a olvidar por nada del mundo las ponderaciones, porque luego de verdad me dicen, maestra, es que ¿por qué saqué tanto? Yo siempre les comento cuántas actividades tuvimos. No, pues que 2 o 3, pues lógico que este 55% hace que pesen mucho más las actividades. Y si a lo mejor de 3 actividades entregaste una, lógicamente te va a bajar mucho la calificación, aun cuando hayas sacado 10 en el examen. ¿Por qué? Porque obviamente, pues aquí lo que pesa más es el trabajo que se hace cada semana, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en consideración. Y recuerden que cualquier duda, cualquier sugerencia, con mucho gusto estoy para servirles en lo que ustedes estén necesitando. Este parcial está muy, muy cortito y bueno, recuerden que nosotros siempre terminamos un poquito antes, precisamente para que se enfoquen en los proyectos de sus otras materias, porque ahorita se vienen bastantes proyectos. El hecho de que estemos a distancia no quiere decir que no les van a dejar proyectos, entonces para que ustedes lo estén considerando y échenle muchas, muchas ganas, por favor, ¿vale? No sé si hay otra duda, alguna otra situación, si ya hicieron su participación también. Veo aquí ya la de Víctor, la de Naranjo, me parece que nos falta Alonso, Atanasio, Demetrio y nada más. De por sí que somos poquitos, ¿no? Bueno, chicos, pues si ya no hay ninguna duda, si ya no hay ninguna situación, les agradezco mucho que tengan una excelente semana. Ya estamos en la semana número 2 de lo que es este parcial número 3. Y bueno, de verdad, acérquense a sus maestros si tienen alguna situación. Todos sabemos entender que tenemos situaciones diversas y estamos para apoyarles. Entonces, si en algún momento no pudieron entregar una actividad, o algo, y aunque desde el inicio se les haya dicho no, pues no, no existen las entregas extemporáneas, ustedes acérquense y posiblemente sí les den chance, ¿sí? De cualquier manera saben que me pueden platicar y yo también platico con los compañeros, de eso no hay ningún problema. Bueno, muchachos, pues que tengan un excelente día y nos estaremos viendo el próximo martes. Bye. Gracias, Miss, que Nos se me vemos, está Miss. viendo. Adiós. Hasta luego, Miss. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Miss. Bye, bye, Ricardo. Bye, bye a todos.